El Sol es la superpotencia de nuestro sistema solar. Una caldera de combustión termonuclear donde se producen enormes explosiones. Puede ser una masa similar a la del monte Everest, que sale del Sol y se proyecta hacia el espacio. A 150 millones de kilómetros de distancia podría parecer que estamos a salvo de la ira del Sol. ¿Pero es así? Es importante saber, sobre todo en la época actual, qué ocurre en el Sol. En el centro del Sol, a medida que va rotando, está la zona crítica. Cuando algunos expertos han pronosticado el mayor período de actividad solar de la historia moderna, nunca ha sido más importante comprender los secretos del Sol. El universo. Los secretos del Sol. Hay miles de millones de estrellas en el universo, pero solo una domina nuestro entorno cósmico. El Sol. Es una esfera incandescente formada principalmente por hidrógeno y helio, integrados en un plasma que arde a millones de grados. En la superficie se producen violentas explosiones, mientras vomita tormentas de radiación mortífera a millones de kilómetros de distancia. Nuestro Sol es un tipo de estrella denominada enana amarilla. Amarilla por causa del color de su superficie y enana porque es pequeña como estrella. Pero lo de pequeña es relativo. Dentro de su perímetro cabrían 1 millón de tierras. En nuestro sistema solar no existe una estrella mayor que el Sol. Con 1,5 millones de kilómetros de diámetro, es una estrella cósmica de primer orden. El Sol es enorme y lo más grande de nuestro sistema solar. No solo es la mayor estrella del sistema solar, sino la única que hay en él. Está rodeada por una serie de elementos más pequeños que denominamos planetas, cometas y lunas, pero el Sol es nuestra estrella. Nuestra estrella es una enorme fuente de calor y energía. Tiene una temperatura en superficie de 5.537 grados centígrados y genera 380 trillones de megavatios de potencia. Deja pequeña cualquier cosa a escala humana. La presa Hoover de Nevada solo genera 2.080 megavatios. En un segundo, el Sol produce más energía que la utilizada por toda la civilización humana. Toda esa energía en un solo parpadeo. Y lo más increíble es que lleva haciéndolo miles de millones de años. Los primeros astrónomos no entendían del todo cómo podía generar tanta energía el Sol y durante un periodo de tiempo tan largo. Lo primero que se preguntaron fue cómo generaba su energía. A principios del siglo XIX, los científicos supusieron que el Sol funcionaba más o menos como cualquier fuego en la Tierra, que había una fuente de combustible, tal vez carbón, que se iba quemando poco a poco. Pero esa teoría presentaba una gran pega. Si quiero que siga ardiendo esta hoguera, he de añadirle más madera. Durará tal vez 1 hora, a no ser que le añada más. Si tuviese un montón de madera del tamaño del Sol y suficiente oxígeno para quemarla, solo tardaría de 5.000 a 6.000 años en hacerlo. Es mucho tiempo, pero no basta para mantener la vida en la Tierra. A principios del siglo XX, el datado del carbono de las rocas y los fósiles de la Tierra habían demostrado que el Sol existía y que generaba calor suficiente para mantener la vida, no desde hacía miles de años, sino 3.000 millones. Si quisiéramos encender una hoguera que durase tanto tiempo, se necesitarían 258 billones de metros cúbicos de madera, es decir, 43.000 metros cúbicos por cada hombre, mujer y niño del planeta. Estaba claro que tenía que haber algún otro proceso desconocido en la Tierra que alimentaba al Sol. En la década de 1920, los científicos hallaron la respuesta al rompecabezas gracias a un proceso que después se aprovecharía para alimentar la bomba de hidrógeno, la fusión nuclear. La fusión se produce cuando los átomos chocan entre sí a gran velocidad y acaban fusionándose. Para que esto ocurra, deben darse las condiciones idóneas. Para que se produzca la fusión, como esos dos protones tienen carga eléctrica positiva y ambos se repelen, hay que conseguir que se acerquen lo suficiente. Para conseguirlo tiene que haber calor, es decir, que las partículas se muevan a gran velocidad en un medio muy denso para que se acerquen lo bastante, que choquen y lograr que se fusionen.
El núcleo del Sol es el entorno perfecto para la fusión nuclear. Es el lugar más caliente del sistema solar, con 15 millones de grados centígrados. Y también es increíblemente denso. 10 veces más denso que el plomo. Con esa densidad podría parecer sólido, pero no lo es, porque está tan caliente que se mantiene como un plasma. Si calentamos un gas a una temperatura lo bastante elevada, los electrones se desprenden de los átomos y pululan flotando en esa sopa. En el núcleo del Sol el comportamiento es distinto al que tendría un gas, así que lo denominamos de otro modo, lo llamamos plasma. Para entender bien lo que ocurre en el centro del Sol, debemos hallar el modo de imaginar lo casi inimaginable. Además de estudiar el Sol, también juego al billar. El Sol es un lugar donde hay miles de millones de partículas que chocan e interactúan entre sí. Y no dista mucho de ser una mesa de billar cósmica a una escala inimaginable. No importa lo fuerte que se golpee una bola, nunca se golpeará lo bastante fuerte para que una bola se fusione con otra. Pero hay tanta presión y una densidad tan alta en el centro del Sol que si dos objetos chocan, sí que acabarán fusionándose. En el Sol, esos objetos son átomos de hidrógeno que acaban uniéndose por la inmensa presión y forman átomos de helio. En ese proceso de fusión, el átomo resultante posee ligeramente menos masa que los que lo crearon. La masa que falta se libera en forma de energía. Cada segundo dentro del Sol, 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan y forman 595 millones de toneladas de helio. Esos 5 millones de toneladas de masa perdida en el proceso se convierten en una energía igual a 1000 millones de bombas de hidrógeno de 1 megatón. Y ocurre cada segundo. Cuando estudiamos el cosmos, vemos que el proceso que proporciona la mayor cantidad de energía gratuita es el que se da en el centro de estrellas como el Sol. Ahora sabemos que el Sol se alimenta de la fusión nuclear. Es el único combustible conocido que puede mantener la incandescencia del Sol el tiempo suficiente para mantener la vida en la Tierra durante miles de millones de años. La luz del Sol. Tan crucial para la vida y a menudo no le damos importancia. Pero el modo en que la luz consigue llegar desde allí hasta aquí resulta una historia increíble. La energía creada en el proceso de fusión sale del núcleo en partículas de luz y calor llamadas fotones. Son los que traen los cálidos rayos del Sol a la Tierra. Para llegar a nuestro planeta, esos viajeros luminosos de nuestra estrella más cercana deben recorrer un largo camino a través de todas las capas del Sol, igual que Dante recorrió los distintos niveles del infierno. Primero un fotón entra en la zona radiactiva de 298.000 kilómetros de espesor. La zona posee tal densidad que el fotón choca constantemente contra otras partículas, entre ellas átomos de hidrógeno y helio. Lucha por salir describiendo un caótico zigzag que los científicos denominan paseo al azar. Un fotón no puede escapar sin entrar en contacto con otras partículas una y otra vez. Los átomos lo absorben y vuelve a ser expulsado. Y ese proceso puede repetirse millones de veces. A medida que la densidad desciende y se acerca al exterior del Sol, las colisiones e interacciones son menores. Cuando al fin llega a menos de 209.000 kilómetros de la superficie, el fotón entra en la zona convectiva y su paso se acelera de repente. Es conducido hacia arriba por una especie de ebullición, ascendiendo en enormes columnas de gas a cientos de kilómetros por hora. Y solo tarda 10 días en llegar a la superficie solar. El increíble viaje casi ha terminado cuando el fotón despega mediante los tenues gases de la atmósfera solar. Desde ahí, solo tarda 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros de espacio hasta nuestro planeta. Increíblemente, cuando la luz solar llega a la Tierra, ya tiene una existencia de cientos de miles o tal vez millones de años. Para el Sol, incluso 1 millón de años son un pequeño lapso de tiempo.
El disco sencillo y perfecto de la puesta de sol oculta la larga y violenta historia de nuestra estrella. Es una bola de fuego generada hace miles de millones de años tras una enorme explosión conocida como supernova. Tras esa explosión titánica en la que estalló una estrella mucho mayor que el Sol, quedaría una enorme nube de gas muchas veces mayor que el sistema solar y pequeños cúmulos de material que se irían uniendo dentro de esa gran nube. Hace unos 5.000 millones de años, unos 10.000 millones de años después del Big Bang, que según los científicos dio inicio al universo, esa nube empezó a disminuir debido a la atracción de la gravedad. Nuestro sistema solar probablemente surgió de uno de esos cúmulos de gas autogravitante que se amalgamó y poco a poco se dio la vuelta, a medida que giraba, como un patinador que extiende los brazos durante un giro, hasta que la estrella y los diversos planetas se incorporaron a su alrededor. Por último, cuando la estrella tenía suficiente densidad, se iniciaría la fusión, empezaría a brillar y emitiría luz. ¿Por qué creen los científicos que el Sol nació de las cenizas de una supernova? La prueba está bajo nuestros pies. Los elementos complejos y pesados, como el uranio que extraemos de la Tierra para alimentar nuestras centrales nucleares, no pudieron haberse formado en el Sol. En una estrella de ese tamaño, no hay suficiente calor para crear elementos más pesados que el hierro. Los elementos pesados, como el uranio, solo pueden crearse en una explosión cósmica enorme. La Tierra y los demás planetas del sistema solar se formaron a partir del mismo cúmulo de gas que creó el Sol. En ese proceso el Sol absorbió el 99% de la masa. Eso significa que es el mayor objeto cósmico de nuestro sistema solar y que ejerce la mayor fuerza de gravedad. Por eso todo gira en torno a él. De todos los planetas, la Tierra obtuvo un lugar privilegiado respecto al Sol. Si estuviésemos más cerca de él, nuestros océanos se evaporarían y el suelo estaría lo bastante caliente para fundir el plomo. Si estuviésemos más lejos, nuestro planeta sería un desierto helado. Es como el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Ni muy caliente ni muy frío. La temperatura perfecta. Estamos a unos 150 millones de kilómetros del Sol y nos alegramos de estar aquí. Tenemos suerte de estar aquí y estamos aquí porque se han dado las circunstancias idóneas. Puede que la Tierra esté en el lugar idóneo dentro del sistema solar, pero también estamos lo bastante cerca del Sol para ser blanco de su furia. Miles de explosiones descomunales sacuden nuestro Sol cada año. Podría pensarse que esas explosiones se deben a las reacciones nucleares del centro, pero en realidad lo que produce todos los estallidos de violencia solar es el magnetismo. Puesto que la Tierra rota como un sólido, nuestro campo magnético es simple. Tenemos dos polos, el norte y el sur. Eso es lo que hace que la brújula sea tan útil para orientarse en el planeta. Pero imaginen que en vez de dos polos hubiese de 1 millón a 10 millones. Es lo que ocurre en el Sol. El campo magnético del Sol es una maraña enredada, porque aunque se mantiene unido gracias a la gravedad, el plasma no rota de modo uniforme. El plasma del ecuador rota una vez cada 25 días terrestres, mientras que el plasma de los polos tarda unos 35 días en dar la vuelta una vez. El Sol tiene lo que denominamos rotación diferencial. Todo ese plasma está rotando y removiéndose, y eso origina que las líneas del campo magnético se retuerzan, se entrelacen y se mezclen. Aunque las líneas del campo magnético son invisibles, sabemos que existen en el Sol gracias a las figuras denominadas rizos magnéticos, que se elevan hacia la atmósfera solar. Al igual que las limaduras de metal se agrupan en presencia de un imán simple, estos rizos de plasma perfilan perfectamente las estructuras magnéticas que las sostienen desde abajo. Estos arcos de plasma son tan altos y anchos que podría pasar bajo ellos un planeta tan grande como Júpiter. A veces los campos magnéticos pueden retorcer el plasma en la atmósfera del Sol y producir formas helicoidales llamadas cuerdas de flujo. Son como esta espiral. La línea del campo magnético se enrolla en forma de estructura helicoidal y cuando se retuerce mucho, contiene gran cantidad de energía magnética libre almacenada. A veces incluso se enrolla tanto que incrementa aún más esa energía.
Estas protuberancias de plasma pueden durar semanas o meses, pero al final la energía almacenada debe liberarse y la masa sale proyectada hacia el espacio. Donde el campo magnético del Sol está más retorcido y es más complejo, el calor que bordea desde abajo está cubierto y el material se ha enfriado al menos 1000 grados. Como resultado, aparecen manchas relativamente oscuras en la superficie solar denominadas manchas solares. Estas manchas solo parecen oscuras comparadas con el material incandescente que las rodea. Si hubiese algún modo de colocar una de ellas aislada en el espacio, brillaría 10 veces más que la luna llena. Estas manchas, que parecen diminutas, en realidad son cráteres de plasma tan grandes como toda la Tierra. Galileo fue uno de los primeros científicos modernos que observó las manchas solares. Utilizando un telescopio, proyectó la imagen del Sol sobre un papel y la dibujó. Se percató de que las manchas se movían por la superficie de la estrella, lo cual fue el primer indicio de que el Sol rotaba. No solo rota el Sol, sino que las propias manchas solares pueden girar como huracanes sobre la superficie solar. Y cuando lo hacen, las líneas de su campo magnético se retuercen en extremo. Al retorcerse, esas líneas magnéticas acumulan más energía y por tanto pueden producirse grandes erupciones. Imaginen que una goma es una línea del campo magnético. Si le damos vueltas y la retorcemos a tope, tendrá tanta energía que cuando la soltemos se liberará. Si cogemos una goma sin retorcer y la soltamos, no liberará energía. Cuando una mancha solar libera su energía magnética, el producto es una explosión de las más colosales del sistema solar. Las llamaradas solares. Una sola llamarada libera una energía de 1000 millones de megatones, la que producirían 1 millón de erupciones volcánicas en la Tierra. Aparecen como regiones muy iluminadas. Despiden tanta luz debido a su altísima temperatura, del orden de los 6 millones de grados centígrados, y pueden durar horas. Su energía es descomunal. El conjunto de la explosión equivale a millones de bombas nucleares que salgan de la superficie del Sol a un tiempo. Las llamaradas solares no solo se proyectan hacia el espacio, también canalizan partículas de gran energía hacia una capa del Sol llamada cromosfera, donde transfieren rápidamente su energía, igual que la bola blanca golpea a las otras bolas en el billar. La bola blanca actúa como una de esas partículas cargadas de gran energía que salen de una llamarada. La bola blanca golpea muy rápido la primera bola y cuando impacta con ella, transfiere la energía al resto de las bolas, que después se dispersan debido a la energía que les han transferido. Si una gran llamarada expulsa suficientes partículas cargadas de energía a la vez, empiezan a suceder cosas extrañas. Aquí vemos imágenes reales de un seísmo solar. En 1998 se produjo una llamarada solar en la corona que fue tan potente que el material que cayó sobre la superficie del Sol la golpeó con muchísima fuerza y provocó una onda expansiva. Aunque pueden parecer ondas en un estanque, en realidad son olas de 3 kilómetros de altura que se desplazan a una velocidad máxima de 402.000 kilómetros por hora. El seísmo solar de 1998 había alcanzado 11,3 en la escala de Richter, más de 1 millón de veces más fuerte que el terremoto de San Francisco de 1989. Para sacudir la superficie del Sol de ese modo, la llamarada solar tuvo que liberar una cantidad colosal de energía. La misma que se liberaría si cubriésemos toda la masa terrestre con un montón de dinamita de 1 metro de altura y la hiciésemos estallar toda a la vez. Por tanto, no se trata de explosiones pequeñas. Los terremotos no son los únicos fenómenos naturales con equivalente en el Sol. Una llamarada también puede desencadenar un tsunami solar.
ya que las oleadas de plasma de la atmósfera solar viajan a 1 millón de kilómetros por hora, extendiéndose por toda la superficie de la estrella en cuestión de horas. Aunque los seísmos y los tsunamis solares no representan peligro alguno para la Tierra, la violenta actividad de las llamaradas con frecuencia desencadena erupciones peligrosas denominadas eyecciones de masa coronal o CME. En una CME, la energía de una llamarada desprende un cúmulo de plasma de gran carga radiactiva de la atmósfera solar. Las eyecciones de masa coronales varían de velocidad, pero pueden alcanzar de 1200 a 1400 kilómetros por segundo, una velocidad enorme, y expulsan una cantidad enorme de material. Puede ser una cantidad equivalente a la masa del monte Everest, la que salga proyectada del Sol al espacio. ¿A dónde va ese plasma radiactivo a altísima temperatura cuando sale del Sol? A veces surca el espacio sin provocar daño alguno. Otras veces puede acercarse bastante a nosotros. Las eyecciones de masa coronal del Sol son tal vez las amenazas más peligrosas que se hayan conocido. También denominadas tormentas solares, expulsan enormes masas de partículas supercargadas a 150 millones de kilómetros a través del espacio. La mayoría tarda varios días en viajar desde el Sol a la Tierra, pero algunas recorren el sistema solar a 10 millones de kilómetros por hora, alcanzando nuestro planeta en menos de 16 horas. Esas tormentas pueden provocar corrientes en la exosfera, inutilizando satélites e instalaciones de suministro eléctrico, y poseen potencial para causar tanta destrucción en nuestras infraestructuras como un huracán o un tornado. Pero ¿quién vigila en la Tierra estas peligrosas tormentas cósmicas? Esta es la sede de la Dirección Nacional Oceánica y Atmosférica que alberga el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Sus predicciones, observaciones y alertas diarias son información esencial para la vida diaria de nuestro planeta. Pero aquí trabaja un grupo menos conocido de meteorólogos, en una sección especial denominada Centro Ambiental Espacial. Nuestra tarea principal es controlar el Sol y gestionar las alertas, las observaciones y advertencias sobre la actividad solar. Buenos días. Bienvenidos a la reunión matutina. Tenemos una llamarada en la parte oriental. Puede ser una CME. No hemos detectado protones, pero sí electrones. Esa zona estuvo muy activa en diciembre, así que en las próximas 2 semanas puede que aumente la cosa. Estos vigilantes espaciales están muy pendientes de las tormentas solares que podrían alterar la vida en la Tierra. Las nubes de una tormenta solar están formadas por partículas cargadas, así que inicialmente son desviadas en torno al planeta por nuestro campo magnético, igual que las olas rompen en torno a la proa de un barco. Es un detalle muy importante, porque si chocasen directamente con la exosfera, haría añicos partes de la atmósfera. Una de las razones por las que Marte no tiene atmósfera es la de que no tiene un campo magnético interno fuerte. De modo que poco a poco, a lo largo de millones o miles de millones de años, la atmósfera se fue desintegrando gradualmente por influencia del viento solar y las eyecciones coronales que pasaron por el planeta. Pero nuestro campo magnético no es el campo de fuerza perfecto de las películas de ciencia ficción. Algunas partículas pueden penetrarlo cargando la termosfera. Las tormentas solares incluso doblarán y romperán las líneas del campo magnético en el extremo más alejado de la Tierra, permitiendo que las partículas cargadas vuelvan por las líneas magnéticas hacia el polo norte y el polo sur. Las tormentas de potencia extrema deforman el campo magnético todavía más, provocando corrientes eléctricas que cubren los continentes. Cuando esto ocurre, las instalaciones como los tendidos eléctricos de largo alcance pueden verse sobrecargadas. Puede causar daños a los transformadores en ambos extremos de la línea. De hecho, en 1989, la mayor parte de la provincia canadiense de Quebec se quedó a oscuras debido a la destrucción de un transformador por una tormenta solar. Si una tormenta solar afecta a nuestras redes de comunicación, a todas las compañías eléctricas y a todos los servicios de los que dependemos, puede producirse un caos de primer orden.
Si los suministradores de energía tienen tiempo para reaccionar, pueden reducir la cantidad de electricidad en las líneas y evitar la catástrofe. Los operadores de los satélites también pueden prepararse para el ataque con un aviso a tiempo. Cuando se avecina una gran tormenta espacial, se apagan algunos de los satélites para que la tormenta no provoque cortes eléctricos ni inutilice de algún otro modo el satélite. O sea que cuanto antes se avise, mejor. No saldríamos a navegar sin asegurarnos de que el tiempo va a ser bueno. De igual modo, cuando tenemos una red de suministro, como un tendido eléctrico o telefónico, que pueden verse afectados por el clima en el espacio, necesitamos saber el pronóstico del tiempo para obrar en consecuencia. Las tormentas solares también interrumpen las comunicaciones de alta frecuencia utilizadas en aviación. En los años 80, el Air Force One transportaba al presidente Reagan en un viaje a China cuando se produjo una tormenta solar. Todas las comunicaciones quedaron cortadas varias horas, aislando por completo al jefe de gobierno de los Estados Unidos. Es tan esencial como el pronóstico del clima terrestre. Cuando se avecina un tornado, sabemos que urge informar al público para que la gente sepa lo que va a ocurrir. Lo mismo ocurre con el clima espacial. Los que dependen de esa información necesitan conocerla y cuanto antes. Hace tan solo unas horas detectamos una eyección de masa coronal. Comprobaremos a dónde se dirige esa masa y después podremos medirla y ver cuánto podría tardar en llegar a la Tierra desde el Sol. Vemos una enorme explosión de material que sale del Sol. Fíjense en esta imagen pequeña. Aquí tenemos el Sol cubierto. Y miren la masa que sale proyectada al espacio. Es enorme, descomunal. Como las líneas magnéticas surgen del Polo Norte y del Sur, la energía de las tormentas solares tienen acceso fácil a esas zonas. Por esa razón, a los expertos les preocupa que los que viajen en avión sobre los polos durante una potente tormenta puedan verse expuestos a niveles dañinos de radiación. Tal vez una dosis igual a 100 radiografías. No es algo para tomarlo a la ligera porque no sabemos si esa radiación podría volverse más intensa de repente mientras un avión está en vuelo. La amenaza de la radiación solar es solo otra razón más para que los científicos vigilen con detenimiento el Sol. Es importante saber, sobre todo actualmente, qué ocurre en el Sol. La Tierra no es una isla. Nos afecta todo lo que ocurre en el sistema solar. Las manchas solares son las desencadenantes de la mayoría de las tormentas solares. Por eso los científicos las vigilan meticulosamente a medida que rotan a través de la superficie del Sol. Posición, posición, posición. Esas eyecciones de masa coronal son algo habitual en el Sol. Muchas de ellas se aprecian en la parte visible del Sol y otras en la posterior. Las de la posterior no están orientadas hacia la Tierra, así que son menos preocupantes. A medida que el Sol rota y la región activa se sitúa cada vez más cerca del centro del disco orientado hacia nosotros, entonces sí que debemos preocuparnos. En el centro del Sol, a medida que va rotando, está la zona crítica. Cuando la mancha solar rota y empieza a estar orientada hacia la Tierra, es cuando nos debe preocupar la tormenta. Si entonces se produce una gran tormenta, puede apuntar directamente hacia la Tierra y toda la potencia del estallido azotará el planeta. Es como apuntar con una escopeta hacia un objetivo. Cuanto más certero es el impacto, más dañinas serán las consecuencias. Pero el gran peligro también alberga una belleza inigualable. Las tormentas solares generan majestuosos espectáculos lumínicos planetarios. Las relucientes cortinas de color llamadas aurora boreal. Las auroras funcionan como letreros de neón a enorme escala. En un letrero de neón, la electricidad introduce partículas cargadas en un tubo lleno de gas. Las partículas del gas se activan y se iluminan. Si el tubo solo tiene neón dentro, el color será rojo. Al añadir otros gases como argón, se conseguirán muchos más colores.
El cartel de neón se ilumina por efecto del campo eléctrico del interior del tubo, mientras que la aurora surge por el campo magnético y la energía del Sol. A medida que las partículas eléctricas de una tormenta solar recorren el campo magnético de la Tierra hacia los polos, activan elementos de nuestra atmósfera y hacen que se iluminen. Las moléculas de oxígeno emiten un color verde o rojo. El nitrógeno emite tonos rosas, azules y violetas. Aunque esas luces fantasmales suelen producirse solo en los polos, las tormentas solares de gran potencia pueden llevarlas más cerca del ecuador. En 1859, una tormenta geomagnética provocada por una enorme llamarada solar creó auroras tan al sur como Roma. La tormenta de 1859 fue un evento de potencia poco habitual, que algunos llamaron la tormenta solar perfecta. La tormenta de 1859 nos mostró una pizca de lo que puede hacer el Sol. Fue tan intensa y el alineamiento tan perfecto que venció las defensas naturales de la Tierra. Una gran llamarada solar surge de la superficie del Sol. Menos de un día después y a 150 millones de kilómetros, las líneas que transportan las comunicaciones en la Tierra empiezan a chispear. Los negocios se paralizan en todo el mundo a medida que surgen incendios por la sobrecarga de las líneas. Al mismo tiempo, las auroras boreales iluminan el cielo de las ciudades de todo el mundo. La Tierra acaba de ser visitada por la tormenta solar perfecta. El Sol emitió una llamarada de proporciones ciclópeas y una enorme cantidad de energía se dirigió hacia la Tierra. No solo fue esta tormenta una de las dos más potentes registradas, también fue una de las más rápidas. Expulsada por una mancha solar orientada hacia la Tierra, viajó desde el Sol hasta nuestro planeta en menos de 18 horas. Una nave espacial rápida tarda años en llegar al Sol. Esa tormenta, esa nube de partículas eléctricas, consiguió llegar aquí en menos de un día. Su velocidad fue increíble. Por suerte, la tormenta solar perfecta tuvo lugar en 1859, cuando la única tecnología vulnerable al ataque era el telégrafo. Desde la época en que nos hemos vuelto dependientes de la alta tecnología, aún no se ha producido otra tormenta solar perfecta. La incógnita es si podría volver a ocurrir. ¿Y si vuelve a atacarnos otra así? ¿Podrá haber otra tormenta perfecta? Opino que sí, no hay duda alguna. Las consecuencias que tendría hoy, comparadas con las de 1859, serían catastróficas. Los efectos en la Tierra y en nuestras redes de comunicaciones no se pueden calcular. Eso es lo más aterrador. Es probable que nuestras redes modernas se viesen azotadas como las casas de una playa durante un huracán. Imagínense que perdemos todos los satélites que permiten las llamadas por móvil, la señal de televisión y las transacciones bancarias. ¿Y si al mismo tiempo el fallo de la red eléctrica sumiese regiones enteras en la oscuridad durante horas o semanas? Si esos servicios esenciales no pudiesen arreglarse pronto, el caos no tardaría en producirse. Tendría consecuencias que afectarían a toda la sociedad y a todo ser vivo del planeta. Las tormentas solares pueden ser tan difíciles de predecir como los huracanes. Aunque los científicos carecen de instrumental para prever la próxima tormenta perfecta, sí saben que es más posible que se produzca en el apogeo del ciclo de 11 años de las manchas solares. Lo que ocurre es que el Sol cambia la dirección de su campo magnético cada 11 años. Por tanto, en 22 años cambia y vuelve a su estado inicial. Al aproximarse el cambio de cada 11 años, el número de manchas solares aumenta y se produce un pico de actividad solar. Lo denominamos período solar máximo. Se intercalan cada 5 años, partiendo de períodos que denominamos de mínimo solar.
De modo que en 11 años avanza y retrocede. El Sol a veces se muestra feroz y se vuelve loco y ofrece un espectáculo de fuegos artificiales constante. Y después empieza a declinar, y durante unos años se va calmando hasta que llega a un punto bajo en el que dispara un cohete de vez en cuando, pero no en gran cantidad. Al igual que en las temporadas de huracanes, los máximos solares varían de intensidad. Algunos producen tormentas solares más potentes que otros. Aunque ahora estamos en un mínimo solar, los científicos observan detenidamente para evaluar el efecto que podría desencadenar el próximo máximo solar. El último solar máximo tuvo lugar en el año 2001, así que el siguiente debería ser sobre 2012, pero hay distintas opiniones. Todos los físicos solares están a la espera conteniendo el aliento para ver qué sucede. Hay opiniones muy diversas sobre lo que va a ocurrir. Un grupo dice que el próximo ciclo solar podría ser el más potente de la época moderna. Si esa predicción es correcta, la Tierra podría sufrir graves consecuencias. Tal vez ocurra de nuevo algo similar a lo de 1859. Si sucediese ahora, ocasionaría un daño inimaginable. Vamos a aprender muchas cosas sobre lo que puede sucederle a la tecnología moderna cuando el Sol desate su furia. Gran parte de la violencia del Sol se produce aquí, en la caliente atmósfera externa conocida como corona. Esta región guarda desde hace tiempo uno de los grandes misterios solares, porque aunque está a 800.000 kilómetros del núcleo generador de calor, está a millones de grados de temperatura. Eso parece violar las propias leyes de la física. Es muy extraño. Aquí tengo un termómetro. Si lo acerco al fuego, alcanza gran temperatura. Donde está ahora la varilla hay más de 93 grados centígrados. Si aparto la varilla y la alejo del fuego, baja a unos 36 grados. Cuanto más me alejo del centro, más se enfría. En la atmósfera, en la corona del Sol, la temperatura está tan alta como en el núcleo. Es como si, por ejemplo, allá lejos la hoguera calentase igual que estando cerca de ella, aún estando muy lejos del fuego. ¿Qué fuerza podría causar el gran calentamiento de la corona? La respuesta los dejará atónitos. La caliente corona solar está a millones de grados de temperatura. Durante siglos a los científicos les ha desconcertado que algo tan alejado del núcleo del Sol pudiese estar tan caliente. Recientemente, cuando los satélites modernos ofrecieron una imagen más cercana de la superficie solar, empezaron a surgir pistas. Bajo la corona, la superficie del Sol está hirviendo literalmente. Se debe a que toda la superficie del Sol está cubierta de células de convección. El material caliente del interior del Sol se eleva, alcanza la superficie, se enfría brillando, emitiendo luz solar, y después vuelve a descender. Cada burbuja de material que asciende es tan grande como todo Texas. Se extiende por la superficie, se enfría y vuelve a descender en 5 minutos. De modo que es un proceso extremadamente violento y ocurre en casi 1 millón de sitios por toda la superficie del Sol sin descanso, a todas horas y todos los días. Esa actividad no solo es violenta, sino también muy ruidosa. El Sol es un lugar muy ruidoso. Imagínense toda la superficie del Sol cubierta de altavoces a un volumen tan alto como el concierto de rock más estridente en el que hayan estado. Sería algo comparable al ruido que hay en la superficie del Sol. La superficie en movimiento del Sol crea suficiente energía sonora para calentar la corona a millones de grados. Los científicos creen que una mezcla de esas ondas sonoras y energía del campo magnético del Sol es lo que produce la alta temperatura captada en la corona. La única vez que se puede ver la corona desde la Tierra es durante el apogeo de uno de los fenómenos más espectaculares del cosmos: un eclipse total de Sol. Antes de que los científicos los entendiesen, estos fenómenos sobrecogedores solo inspiraban temor. Los antiguos chinos creían que un dragón estaba devorando el Sol. Pero, ¿qué sucede realmente durante un eclipse solar? En términos sencillos, la Luna nos impide ver el Sol. Imaginen que están sentados en el cine entretenidos viendo algo en la pantalla y que de repente alguien de la fila de enfrente pasa delante y les impide ver.
En un cine es desagradable que alguien nos pase por delante, pero en un eclipse tenemos la suerte de que la luna se ponga delante del sol y también de que lo tape por completo. Tenemos suerte de que la luna, aunque es 400 veces menor que el sol, también esté 400 veces más cerca de nosotros. Esa coincidencia cósmica hace que los dos objetos parezcan tener el mismo tamaño en el cielo, y así uno puede tapar por completo al otro. Este magnífico fenómeno cósmico solo sucede cuando la trayectoria de la luna cruza la línea entre la Tierra y el Sol. La órbita de la luna está ligeramente inclinada, unos 5 grados. Si no fuese así, habría un eclipse cada mes. Y entonces nos aburriríamos. Pero no nos aburre, porque la mayoría de los meses la luna pasa por encima o por debajo de la línea que va de la Tierra al Sol. Así que en vez de uno al mes, se ve un eclipse total desde algún lugar de la Tierra una vez cada año y medio. A medida que la luna se coloca delante del Sol, proyecta una sombra sobre la Tierra. La parte exterior, donde la sombra es más leve, se llama penumbra. Si uno está dentro de la estela trazada por la penumbra a medida que se desplaza por la superficie de la Tierra, entonces verá solo un eclipse parcial. Pero si estamos en un lugar dentro de la senda de la sombra oscura, denominada umbra, podremos disfrutar de la majestuosidad de un eclipse total. Hay otra opción para quien no pueda viajar hasta la senda de la umbra. Esperar en un lugar el tiempo suficiente y podrá ver un eclipse total en esa zona una vez cada 300 años. El Sol, esa estrella brillante de nuestro sistema solar, es capaz de la belleza más impresionante y la violencia más feroz. Parece imposible de creer, pero no existirá siempre. Con el tiempo, también el Sol tendrá que morir. El Sol tiene una cantidad de combustible determinada en su núcleo, y la fusión se produce en él a un ritmo que puede calcularse. Sabiendo el ritmo al que consume combustible y el combustible que tiene, es sencillo saber más o menos cuándo morirá el Sol, y será dentro de unos 5.000 millones de años. Por desgracia, el Sol no se destruirá con una explosión. Es demasiado pequeño para estallar en una supernova. No obstante, las estrellas hacen algo muy peculiar. Son uno de los pocos objetos que se calientan mientras se enfrían. Cuando vaya agotando el hidrógeno de la combustión, nuestra estrella más cercana se enfriará e irá menguando debido a la fuerza de la gravedad. La energía de esa reducción volverá a calentar el núcleo de nuevo a cientos de millones de grados, lo suficientes para que el helio empiece a arder. Debido al calor adicional de la combustión del helio, la estrella se expandirá y formará un orbe monstruoso denominado gigante rojo. Se volverá tan grande que devorará por completo a Mercurio, Venus y la Tierra. No sería agradable estar aquí para entonces. Sería preferible huir a otros planetas mucho antes de que esto suceda. Es probable que la Tierra cambie de órbita ligeramente a medida que la estrella se expanda para no acabar devorada, pero el calor será tremendo, una experiencia poco recomendable. Las capas externas del Sol se volverán tan inestables que saldrán proyectadas hacia el espacio, dejando tras de sí un pequeño núcleo del tamaño de la Tierra. Por tanto, el tamaño del Sol, que tiene 1,5 millones de kilómetros de diámetro, se reduce al tamaño de la Tierra, que tiene unos 9.600 kilómetros de diámetro. Nuestra estrella, antaño enorme, reducida a escoria que se enfría lentamente. Y la vida en la Tierra, tal como la conocemos, dejará de existir. Así será la muerte del Sol. Son malas noticias para la raza humana. Pero miremos la parte buena. Aún restan 5.000 millones de años para esa catástrofe. Por ahora, la humanidad goza del brillo de un sol en el apogeo de su vida. La ciencia ha descubierto muchos de los secretos de nuestra estrella más próxima, pero todavía nos sobrecoge su belleza, y cada vez somos más cautos ante su ira.